Viajera, viajero, compañeros de viaje, estamos encantados de recibiros una vez más en este espacio compartido por viajeros soñadores. Nos daremos esta vez un paseo por una preciosa comarca de nuestro país. Vamos a visitar los pueblos blancos de Cádiz y en concreto nos detendremos en una villa heroica que este fin de semana tiene una celebración muy especial. Hablamos de Algodonales. Como tantas fiestas que hay en nuestro país, la de este pueblo gaditano tiene reminiscencias históricas. Se conmemora la batalla que el 2 de mayo de 1810 los vecinos del entonces pequeño pueblo, casi una aldea, mantuvieron con el ejército francés. Las tropas napoleónicas destruyeron unas 70 casas y acabaron con la vida de una décima parte de la población. Más de 200 personas fallecieron. Algodonales forma parte de ese tesoro de la provincia de Cádiz llamado los pueblos blancos, de los que en otra ocasión hablaremos más en profundidad. Un conjunto de poblaciones como Setenil de las Bodegas, Olvera, Ubrique, Bornos, Zara de la Sierra, Grazalema, entre otros. Cada cual más bonito, un destino de viaje que sin duda os aconsejamos. Y este fin de semana es la recreación de esa batalla, de ese hecho histórico que enfrentó a los ciudadanos de Algodonales, en aquella ocasión prácticamente campesinos, con el ejército del emperador francés. Yo y mi maleta. Relatos para viajeros soñadores. No olvides dejar tus comentarios y regalarnos un me gusta. Vamos pues a acercarnos a la provincia de Cádiz, de la que llevamos hablando desde el inicio. Entre esos preciosos pueblos blancos que se otean en el horizonte cuando se recorren las carreteras llenas de curvas está Algodonales, cobijada en la Sierra del Híjar, nuestro protagonista de hoy. Desde el Cerro Coros se tiene una espectacular vista de esta población, casi a orillas del embalse de Zahara. En el ayuntamiento nos espera su concejal de turismo, Pablo Luna. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo hoy. Pues ante todo, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y por atender nuestra llamada. Queremos saber, Pablo, cómo se está viviendo ya esta preparación de la fiesta que tenéis estos primeros días de mayo. Pues estamos a tope, Ricardo. Llevamos... No te puedo decir semanas, llevamos meses entre hablar con asociaciones, voluntarios, vecinos, desde aquí, desde el propio ayuntamiento, movilizándonos muchísimo. Al final es así todos los años y este año con más razón porque es el 20 aniversario. Decíamos, Pablo, que Algodonales es un pueblo encantador, con sus naranjos y sus fuentes, pero mucho mejor que yo nos puede usted hablar de su belleza. Descríbanos, por favor, cómo es Algodonales, para que nuestros oyentes se hagan una idea. Pues Algodonales, como tú has dicho antes, es uno de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, y estamos situados en un enclave paisajístico y natural excepcional. Nos cobija la Sierra del Híjar. Tenemos el Parque Natural de Grazalema al lado también, un pueblo lleno de agua, muchísima agua. Tenemos un montón de fuentes naturales. 12 fuentes me parece que son, ¿no? Las del pueblo. Hay una fuente que tiene unos 12 caños. Ajá. Así que imagínate el agua con la que contamos aquí. Muchas rutas en plenos pinares, casas todas encaladas de blanco, con gente maravillosa, una gastronomía increíble como es toda la gastronomía de Cádiz y mucho turismo. Al final a la gente le llama muchísimo este tipo de sitios, ¿no? De pueblos que se encuentran aquí en medio de la naturaleza,
mucha vida, mucho color. Vamos, que es un sitio ideal para venir a verlo. Desde luego, ya al principio de la emisión hemos recomendado a los oyentes que si van a la provincia de Cádiz no se pueden perder los pueblos blancos, porque son todos una maravilla. Pablo, cuando se habla del 2 de mayo, enseguida pensamos en el levantamiento de Madrid de 1808, pero hay otros 2 de mayo, como el que sufrió Algodonales en 1810. Es un recuerdo que, a pesar de los años, la población de tu pueblo no ha borrado. Sí, al final el objetivo con la que se empezó esta recreación, que de hecho pionera a nivel nacional, fue de las primeras recreaciones que empezaron en España. Como decía, el objetivo al final de esta recreación es recordar la valentía de nuestro pueblo, ¿no? De cómo esos algodonaleños y algodonaleñas plantaron cara a un ejército francés que le superaban tanto en armamento como en número. Y todos los años queremos eso, demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que Algodonales fue un pueblo valiente y le plantó cara a un ejército que venía asolando España desde hace unos años antes. Vamos a ponernos en situación, nos vamos a poner en las calles de Algodonales. Descríbenos cómo es la recreación de este enfrentamiento con las tropas francesas. Pues la recreación, justo el sábado se realiza la recreación de la batalla del pueblo algodonaleño contra el ejército francés, en el que se ve como la avanzadilla francesa pues entra con sus tropas, con su armamento, cañones, armas de fuego, etcétera, y como el pueblo algodonaleño lucha con lo que tiene a mano, ¿no? Con horcas, con hoces, con palos, es lo que había. No era un pueblo como tal. Algodonales en esa época pertenecía a la villa de Sara de la Sierra. Ya después de estos acontecimientos y como conmemoración y para darle ese honor, Algodonales se independiza y se forma la villa de Algodonales, que es totalmente ya independiente a Sahara después de estos acontecimientos. Pero la batalla es digna de ver, vaya. Te mete mucho en el papel de las personas que sufrieron. También se escenifica, el viernes por la noche se escenifica la entrada de los heridos de Montellano, que está a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Algodonales Libre, donde, como ya he dicho, se homenajean a los 239 algodonaleños y algodonaleñas que murieron contra el ejército francés, que estaba formado por unos 3.000 soldados y que se incendiaron unas 70 casas. De hecho, el escudo de Algodonales, no sé si lo habéis visto o quien tenga intención de buscarlo, pues puede ver que en su centro se encuentra una casa en llamas. Es como homenaje a este suceso y para recordarnos lo que vivieron nuestros antepasados en ese momento. ¿Cuántas personas participan en esta recreación? Pues mira, en torno a unas 200 personas, entre recreantes, asociaciones locales. Hay asociaciones que vienen desde Toledo, de Peñaperro, Málaga, Tarifa, Estepona, un montón de sitios, ¿vale? Y se espera la llegada de entre unos 3.000 a 4.000 visitantes. Todo esto, claro, obviamente, y desde aquí mandar un agradecimiento a los voluntarios, al pueblo, a los organizadores y a las asociaciones, porque de verdad que esto no sería posible sin ellos. No es un trabajo individual que se haga solo desde aquí. Es el resultado de trabajo y esfuerzo de mucha gente. Vamos, que las calles de Algodonales están repletas de gente estos días. Sí, es este fin de semana, 2, 3 y 4 de mayo, y se espera muchísima gente, vaya. Hay también un desfile de trajes de época, ¿verdad?, en estos días. Exactamente. Mira, el domingo 4 de mayo hay un desfile de tropas que está coordinado por la Asociación Histórico-Cultural por la Resistencia de Algodonales, en el que nos muestran movimientos militares previo al enfrentamiento,
Y el mismo domingo, sobre las 6 de la tarde, se clausura la recreación histórica con un baile organizado por vecinas de aquí, del pueblo. Pues vamos a dejar ahora un momentito esta recreación y vamos a hacer algo que es muy típico en Cádiz. Nos vamos a ir de tapas. Hablamos de gastronomía. Yo te confieso que en la última vez que estuve por vuestra zona era verano, un sol de justicia, que te voy a contar. Y entré en un pequeño bar, pedí un poquito de queso, de ese tan buenísimo que tenéis ahí en la sierra, y me pusieron, bueno, queso, pero no era para mí, era para un batallón, para hacer la recreación entera. Entonces, aparte de este maravilloso queso que tenéis, ¿qué otros productos nos recomiendas para tapear por Algodonales estos días? Pues mira, aquí vamos a tener la suerte de que durante la recreación también se van a poder degustar distintas tapas, tanto en bares, restaurantes y tabernas, con platos que llevan ingredientes típicos de la zona y técnicas que utilizaban nuestros antepasados. Se van a poder degustar platos como los riñones, la alboronía, los garbanzos con tagarnina, muy típico de la zona, caldereta de venado, tomates con bacalao, callos con garbanzo, que es muy típico de por aquí también. Hay muchísimas en torno a unas diferentes, creo que son unas 15 tapas que se van a poder degustar, aparte, claro, de las demás comidas que hay por aquí. Ya nos has hecho... Aquí somos de muy buen comer. Te vas bien comido, vaya. Desde luego que sí, doy fe de eso, ¿eh? Ya nos has hecho un menú genial y me ha llamado la atención que has citado las tagarninas de la sierra que cantaba el gran Carlos Cano, por cierto. Muy bien, Pablo, pues nada más. No sé si quieres añadir alguna cosita que no te haya preguntado. Nada, simplemente eso, que recuerdo que la recreación es el 2, 3 y 4 de mayo. Empezará con la inauguración, con el desfile inaugural el 2 de mayo a las 5 de la tarde, donde los vecinos y vecinas, asociaciones, artesanos y demás van ataviados de la época, recorriendo las calles de Algodonales, que están acompañados también por la banda musical de la Escuela Municipal de Música de aquí, y que hemos querido volver a los orígenes, a traer actividades tanto para niños como para adultos, y actividades que gustaron mucho siempre, como puede ser la danza vertical, que son acrobacias que se realizan en la torre de la iglesia de Santa Ana. Eso lo podemos disfrutar el sábado 2 de mayo por la noche. ¿Hay alguna representación francesa en esta celebración oficial de Francia? Uh-huh. Sí. Aquí, aparte de recreantes algodonaleños, también tenemos recreantes franceses. Y aparte de las diferentes asociaciones que vienen de otros sitios, como mencionaba antes, que cada uno puede aportar su granito de arena. Bien, pues no nos queda más que invitar a nuestros oyentes a que se acerquen a Algodonales, uno de esos preciosos pueblos blancos que hay en la Sierra de Cádiz, para disfrutar de esta fiesta en los primeros días de mayo, del 2 al 4 de mayo. Pablo, muchísimas gracias por tu atención y os deseamos mucho éxito y que tengáis muchos visitantes en esta fiesta. Muchísimas gracias, Ricardo. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Qué bonita es la provincia de Cádiz. Si todavía no la conoces, apúntala en tu libro de sueños y en cuanto te sea posible, ve a conocerla porque te va a encantar. Ya sabes que viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. A nosotros también nos encantará encontrarte aquí en el próximo programa. Si tu plataforma te lo permite, déjanos tus comentarios. Dinos si ya conoces los pueblos blancos, si has estado en Algodonales, háblanos de Cádiz y de tus viajes. Suscríbete a este canal o síguenos en esa aplicación que utilizas para escuchar estos podcasts. Y no olvides dejarnos un me gusta, que para nosotros es como si nos estrecharas tu mano. Muy pronto estaremos de vuelta para hablarte de un nuevo destino. Ojalá contemos con tu compañía. Hasta entonces, cuídate y procura ser todo lo feliz que puedas.